Bueno, en esta ocasión vamos a hablar o les voy a hablar acerca de el aborto visto desde la perspectiva bioética. Ya habíamos hablado en algunos documentos pasados que habíamos visto las posturas de los diferentes códigos deontológicos y códigos de ética, ¿verdad? Que existen a nivel nacional e internacional, ah, y el juramento y la postura, pues, que menciona el juramento hipocrático acerca de esto. Recordemos entonces que el dilema del aborto no se resuelve con dogmas, es decir, con aspectos reales o con aspectos científicos, sino que con la deliberación entre derechos que están en conflicto, ¿verdad? Si el derecho de vida de la madre o el derecho de vida del feto que está en crecimiento. Entonces pasemos directamente al contenido, ¿verdad? De esta presentación y vamos a hablar antes de que nada de los aspectos éticos. Vamos a hablar de un poco del marco conceptual del aborto. Hablar del aborto implica que desde el punto de vista ética nosotros hablemos eh, acerca del punto de vista de los seres humanos. O sea, ¿qué entendemos por un ser humano, ¿verdad? Y habíamos hablado en clases pasadas acerca de la dignidad humana, ¿verdad? Y pues según Kant, que es uno de los autores, menciona que un ser humano tiene dignidad, pero no tiene precio, ¿verdad? Entonces todo este dilema, ¿verdad? Acerca del aborto nos hace primero hacernos la pregunta de que quién en realidad se considera un ser humano, ¿verdad? Si es un ser humano desde el punto de vista desde que nace o desde que está desde el vientre de la madre, ¿verdad? Y todos esos aspectos. Entonces, esta primera parte la vamos a dedicar analizar esos aspectos o las posturas, diferentes posturas que existen en cuanto al hecho de ser humano. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Existe algo que se llama el estatuto del embrión. Y el estatuto es algo que describe el estado en el que se halla algo o alguien y qué consideraciones debemos nosotros tener en cuanto a este algo, que en este respecto, pues, es el embrión. El estatuto queda definido por el conjunto de rasgos que son característicos que resultan relevantes para un punto de vista que tengamos en cuestión. Entonces tenemos que tener en mente esto, ¿verdad? Que son los aspectos que vamos a resaltar del embrión que nos van a hacer, ya sea derivarnos a una postura o a otra. Entonces, el embrión presenta un estatuto científico, un estatuto ontológico y un estatuto moral. Entonces, los criterios biológicos de aparición de la vida han dependido de las ideas científicas sobre el desarrollo del embrión. Entonces, para entender un poco acerca de esto, tenemos que identificar que existen tres etapas, ¿verdad?, que mencionan acerca del desarrollo del embrión. Uno es la epigénesis, otro es el preformacionismo y la otra es la embriología actual. En el primero, que es la epigénesis, se da por ahí desde la antigüedad hasta el siglo XVII, ¿verdad? Y donde habla de aspectos de que se forma la vida, ¿verdad? A partir de la materia, ¿verdad? Que es inanimada, y habla de ciertas posturas y relacionadas sobre todo a los plazos, a aspectos mágicos, ¿verdad? U otros aspectos. Ya en el preformacionismo, ¿verdad? Ya es a mediados del siglo XVIII, perdón, donde algunos autores pues empiezan a, a mencionar que de todo lo viviente procede de lo vivo, obviamente, ¿verdad? Entonces ya le empiezan a dar otra idea acerca de que no es algo inanimado, sino que es algo que realmente tiene vida. Entonces, y ya la embriología actual, que es a partir de la mitad del siglo XVIII hasta el siglo XX, ¿verdad? Donde se van conociendo más aspectos, más que todos científicos, ¿verdad? Y hablan de que existe un aspecto genético, ¿verdad? Que esa información genética o interna que tiene todo ser humano, ¿verdad? Es lo que le da el valor a este feto, ¿verdad? Entonces aquí dice que el genotipo es necesario, pero también todavía no es suficiente para su desarrollo. Existen algunas teorías biomédicas donde menciona que no pueden pronunciarse sobre el momento que un embrión es una persona, porque existe el concepto de que una persona no se elabora desde la parte biológica, sino que hay aspectos sociales, ¿verdad? Hay aspectos de inteligencia, de desarrollo que están involucrados. Entonces, para esto se han definido criterios, ¿verdad? Para delimitar el momento de la aparición de que una persona se considere que tiene vida biológica. Entonces, esos tres criterios son los criterios de unicidad y suficiencia,
los criterios morfológicos y criterios de independencia individual. Los primeros, ¿verdad? Están relacionados sobre todo eh, al propio desarrollo, ¿verdad? De un ser humano. Y esto ocurre desde el momento de la fecundación, ¿verdad? Desde el momento que se va desarrollando, ¿verdad? Y desde que el momento de que el feto va creciendo y va haciendo su nido dentro de la madre, digamos como la etapa de la anidación. Y existen los aspectos morfológicos, ¿verdad? Donde declaran al humano, al organismo que tiene forma humana y que además tiene órganos humanos específicos, es decir, que ya tiene un poquito más de desarrollado los órganos internos, ¿verdad? Y que, por ejemplo, ya tiene un sistema nervioso diferenciado por ahí por las 3, 6 semanas y el resto de la organogénesis se desarrolla entre las 6 y 8 semanas. Y también hay unos criterios de independencia individual que está más relacionado a la vida que tenga extraútero, es decir, eh, tras seis, tras el sexto mes, que tanto es viable un feto, ¿verdad? Fuera del órgano de la madre, ¿verdad? Fuera del útero. Entonces, desde este punto de vista, ustedes por eso es que pueden ver que hay diferentes etapas que algunos autores o posturas, ¿verdad? Defienden del hecho de que antes de cierto tiempo, ¿verdad? Es factible hacer un aborto porque como que no hay suficiente desarrollo como para que el feto pueda vivir fuera del útero. Entonces, este tipo de posturas o de elementos, ¿verdad? Son las que em, traen peso a esas posturas de decir que el aborto se realice antes de las 20 semanas o después de las 20 semanas ya no es viable hacerlo. Entonces, eh, el ser humano se define entonces por su intelección de la realidad, es decir, que qué tanto este feto, ¿verdad? Siente o tiene capacidades como para comprender o sentir lo que se le está haciendo, ¿verdad? Entonces también esta es otra postura. Entonces, el auténtico, mencionan que el auténtico problema ético es el saber qué grado de respeto y protección merece un ser, ¿verdad? Que tiene esas cualidades de entender o no, o de sentir, ¿verdad? Y uno que no tiene, ¿verdad? En la actualidad, entonces, existen posturas que tienen este debate. Entonces, uno es que respeta, que tiene el respeto absoluto, ¿verdad? Porque el embrión es en todo momento un ser humano, ¿verdad? Merecedor del mismo grado de respeto y protección de una persona adulta desde su fecundación. Esta es una postura. La otra es el respeto gradualmente, es decir, que a medida que va creciendo, este feto va ganando como mayor respeto. El otro es tomar en cuenta que si es un valor de una cosa, ¿verdad? Que si no es hasta que alcanza su desarrollo, que ya podemos considerarlo que esto es algo de valor. Y lo otro es el valor especial, que implica que no es ni una cosa ni una persona, sino que puede ser sopesado por diferentes situaciones, ¿verdad? O valores que pueden estar en conflicto. Sin embargo, la sociedad se encuentra dividida entre el estatuto ético y el estatuto jurídico, ¿verdad? No tanto desde el punto de vista biológico, aunque la parte biológica, ¿verdad? También tiene que ver, ¿verdad? Como argumento, ¿verdad? Pero digamos que los dilemas más serios son en cuanto a la parte ética y jurídica. ¿Y cuáles son esas razones de peso, ¿verdad? Que se pueden dar. Entonces nosotros vemos que el aborto es una palabra que proviene del latín que es aboriri, cuyo significado es estropearse, es decir, que puede ser algo que se pueda estropear o que no llegue a su punto final, ¿verdad? Básicamente es la separación o remoción de un huevo supuestamente fertilizado y que esté anidado del útero. La tendencia a la despenalización del aborto comenzó en Occidente hace menos de un siglo y ha sido resultado de un proceso histórico de desarrollo de condiciones económicas, culturales, sociales, ¿verdad? Y por eso mismo también se distinguen ciertas fases. En primer lugar, el aborto accidental, ¿verdad? Que se daba en las culturas arcaicas de Oriente, ¿verdad? Donde se castigaba el aborto accidental, es decir, que a veces antiguamente una mujer podía ser golpeada, digamos, o agarrada a patadas, ¿verdad? Para provocar el aborto. También es el aborto provocado, ¿verdad? Que se eh, daba se provocaba, como la palabra lo dice, y habían razones políticas en la antigua Grecia como para ir en pro del aborto.
Y está el aborto condenado, ¿verdad? Que sobre todo cuando en la era del cristianismo, ¿verdad? Que se empezó a condenar por esos dilemas entre que el feto ya tenía una vida desde la fecundación. Luego aparece el término de aborto justificado por ahí por el siglo XIX, donde justificaba el control de la natalidad, pero no desde el punto de vista de la parte biológica o de que la mujer tuviera una enfermedad eh, que pudiera ser complicada por un feto que no era inviable, sino que más bien por razones que eran demográficas o económicas. Y está el aborto legalizado, que ya un poco ya lo empiezan a despenalizar y legalizar. em, por diferentes aspectos. Las causas del aborto podemos tener nosotros varios. En la primera, pues es la causa del aborto espontáneo, que básicamente se no tiene mayor em, deliberación en cuanto a si es ético o no, o en cuanto a la bioética, porque realmente es algo, esto es más fisiológico y es algo propio de los cuerpos de cada mujer, ¿verdad? Es algo que no es ni provocado, ni es algo esperado, ni es algo que se quería, sino que es algo natural que se da, ¿verdad? Producto de la fisiología de cada mujer. Entonces, esto no tiene ninguna problema legal ni ético. Pero sin embargo, el aborto inducido, este sí, ¿verdad? Porque es provocado por maniobras médicas o quirúrgicas que realmente no siempre son realizadas por manos expertas o por profesionales, sino que puede ser cualquier persona que practique cualquier intervención, ¿verdad? Para extraer ese feto. Entonces, el personal que lo realiza obviamente puede incurrir en responsabilidad bioética e incluso legal. Ya el aborto terapéutico es aquel que se realiza por personal médico, ¿verdad? Que de acuerdo con la bioética médica, cuando esté bien fundamentado y el embarazo ponga en grave peligro la vida o la integridad de la madre, ¿verdad? En algunos países se concede este tipo de aborto cuando la gestación es resultante de violación o si tuviera la certeza de que hubiera malformaciones congénitas físicas o mentales del producto y compatibles con la futura vida digna. Es decir, que el aborto terapéutico no es aquel aborto que solo es que porque la madre quiere abortar, ¿verdad? Se va a hacer, sino que realmente es porque se demuestra que existe inviabilidad del feto, ¿verdad? Fuera del cuerpo de la madre y que a pesar y todavía, ¿verdad? Que implicaría que si la mujer sigue con ese embarazo puede ser un peligro para la vida de la madre también. Entonces, veámoslo más a detalle. El aborto natural no ofrece discusión bioética, como ya lo habíamos mencionado, sino que el deber del médico aquí es ayudar o atender a la mujer que ha tenido un aborto natural para que no cree complicaciones médicas o quirúrgicas o sufra alguna infección por algún resto que haya quedado, ¿verdad?, del aborto. El aborto inducido, este sí, ¿verdad? Es a criterio médico, ¿verdad? Y ya hemos hablado anteriormente acerca de lo que menciona el juramento hipocrático acerca de inducir, ¿verdad? O de prestar ayuda a alguien que quiera hacerse un aborto. También hemos visto que la actitud de los gobiernos ante la práctica del aborto inducido constituye un amplio mosaico de matices, ¿verdad? Que va desde la prohibición legal total hasta algunos que lo condicionan, por ejemplo, que si es algo terapéutico, ¿verdad? Entonces ahí hay elementos como de matices en cuanto a, a leyes, ¿verdad? Que unos sí son más fuertes en cuanto a ese aspecto y otros, digamos, que tienen ciertas consideraciones al respecto. Entonces, básicamente las leyes lo que hacen es que reflejan el sentimiento popular, porque existen en cuanto a este tema, pues como les mencionaba anteriormente, muchos temas sociales, culturales, morales, ¿verdad? Que intervienen acerca de estas decisiones que se puedan tomar como ley. Entonces, la postura feminista, por ejemplo, podríamos ver que reclama la decisión de abortar como un derecho de la mujer y también en la disminución de la morbimortalidad materna al lograr eliminar maniobras clandestinas más realizadas. Entonces, esta es la postura feminista, ¿verdad? Que menciona de que si una mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que ella, porque es su cuerpo, ¿verdad? Entonces, y también mencionan de que el hecho de poder despenalizar el aborto y permitir que se hagan abortos, entonces se van a hacer de forma segura y no va a haber tantas muertes maternas por realizar alguna maniobra que sea clandestina o que no sea realizado por alguien profesional.
Aquí viene el aborto terapéutico, donde mencionábamos que aquí el objetivo es básicamente salvar la vida de la madre, ¿verdad? Porque estamos ante un embarazo que si se lleva a término, ¿verdad? Corre grave riesgo de integridad tanto física o mental de la madre y sabemos nosotros que puede ser un feto que no sea viable o un bebé que no sea viable. Entonces, no se trata de elegir entre la vida de la madre y el bebé, ¿verdad? Sino que aquí es para determinar quién tiene mayor valor, ¿verdad? Quién tiene mayor probabilidad de salvar su vida, ¿verdad? Que en este caso es la madre, porque sabemos nosotros que el feto pues tiene problemas, ¿verdad? Ya sea genético, ya sea de diferente tipo, pues que no va a impedir o va a impedir que tenga una vida plena, ¿verdad? O se pueda desarrollar a totalidad. Entonces hay que tomar en cuenta que hay algunas consideraciones que se pueden tomar para el aborto terapéutico que son aplicables a otros países de Latinoamérica, pero sabemos nosotros que en El Salvador básicamente está prohibido. Entonces, para que el aborto sea considerado terapéutico y por ende aceptado, ¿verdad? Por la bioética, deben estar fundamentados en algunos principios. Uno de ellos es que sea un diagnóstico correcto y haya imposibilidad de realizar cualquier tratamiento alternativo al aborto. O sea, que no es la única opción que existe el hecho de abortar. Que existe incapacidad médica para salvar a ambos, tanto el binomio madre e hijo, y que también la muerte materna sea segura de continuar con este embarazo. También que el producto no viable que el producto sea no viable antes de la muerte materna, que exista grave daño físico, mental o social de la madre en caso de continuar el embarazo, recuperación de la madre después de abortar, demostrar que el producto no pueda tener vida digna y solicitar y autorizar a la madre y el cónyuge o personas responsables. Ojo aquí, ¿verdad? Que también menciona esta parte de grave daño físico, mental y social de la madre en caso de continuar embarazo. Entonces, esto se los menciono porque en algunos aspectos menciona, por ejemplo, el caso de las menores de edad, ¿verdad? Que culturalmente o socialmente, que implica que una adolescente esté embarazada a tan corta edad y que cómo más implicaciones va a tener para la sociedad y para la misma salud, tanto física y mental de esa niña, el hecho de continuar con un embarazo que probablemente no quería o que sea producto de una violación o un abuso. Las causas bioéticas del aborto pueden ser causas de salud física, como por ejemplo enfermedades clásicas como la toxemia, toxoplasmosis, nefropatías, cardiopatías, alguna malformación que tenga el producto, ¿verdad? Que sea el feto y algunas enfermedades como por ejemplo el SIDA, pero el SIDA más bien el VIH, una persona con VIH que esté embarazada y que no tenga tratamiento. Sin embargo, nosotros aquí en El Salvador se ha hecho mucho trabajo en cuanto a que todas las personas tengan acceso a tratamiento antirretroviral y si la persona es adherente a su tratamiento, el feto, ¿verdad? O el bebé puede nacer sin VIH. Entonces, no implicaría, ¿verdad? Para El Salvador un problema en cuanto a este aspecto, ¿verdad? Porque sabemos que nosotros tenemos como manera de cómo prevenir que esta enfermedad se llegue al producto. También en cuanto a tratamientos especiales, cuando en pacientes que están con cáncer y quedan embarazadas, ¿verdad? Que sabemos que el tratamiento implica un efectos teratogénicos al bebé, también eso puede ser una causa de aborto. Embarazos anembriónicos o padecimientos genéticos que también tengan. También hay que abordar las causas de salud mental, como por ejemplo una neurosis de angustia grave, una incapacidad para ser madre, que ya lo habíamos han comentado, ¿verdad? En menores de 15 años, en violación o estupro o embarazo que no sea deseado. Entonces, esto sigue siendo parte de la afectación mental. Esto es sobre el síndrome post-aborto, ¿verdad? Que sobre todo menciona de que las consecuencias después de realizar un aborto no necesariamente son físicas, ¿verdad? Sino que sobre todo mentales. Imagínense lo que implica, ¿verdad? Para una madre todo el proceso, la causa por qué se está realizando un aborto, la forma en la que se realiza el aborto y qué implicaciones mentales pueda tener para esta persona perder a su bebé o que ese bebé ya no esté, ¿verdad? Entonces lo que llama síndrome post-aborto, ¿verdad?
Y sí se ha visto, pues a nivel científico, que sí existen, digamos, secuelas, ¿verdad? Posaborto en este caso. Entonces veamos un poco los efectos, enfoques bioéticos aplicados con el debate sobre el aborto. Entonces, las posturas difieren y hay puntos medios, ¿verdad? Uno, el radical, pues que no debe ser permitido en ningún momento. El otro que debe estar ampliamente disponible, ¿verdad? Para todo el que la requiera. Y el otro es nada más que permisible solamente en ciertas circunstancias. Entonces, los motivos, ¿verdad? Es porque mencionan motivos de salvar la vida de la madre, proteger la salud física, que son aspectos pues, que ya habíamos hablado anteriormente. E incluso mencionan, ¿verdad?, de corregir graves injusticias como la violación y el incesto. También prevenir el nacimiento de niños malformados, ¿verdad?, que posiblemente vengan a sufrir a este mundo, ¿verdad?, y que no puedan tener potencial de desarrollo. Aliviar problemas económicos, sociales, demográficos, evitar los peligros del aborto clandestino también son de los argumentos. Otro es el valor absoluto de la vida humana, los que están a favor. La pertenencia a la especie humana, ¿verdad? Desde su gestación y la potencialidad que tengan los bebés de su autodesarrollo. También la potencialidad como posibilidad de que se pueda desarrollar y el valor simbólico está más que todo relacionado a que niños, por ejemplo, de que puedan tener alguna malformación o pueden tener algún problema, si nacen, ¿verdad? Hay algunos que han podido vivir más allá de lo que el aspecto científico podría mencionar. Entonces, esos son los niños que son considerados milagros, ¿verdad? Para la vida humana y es por eso que existen estos casos y que todavía continúa siendo pesa más el hecho de discutir sobre este dilema ético del aborto porque sí se ha visto pues que puede haber el desarrollo de la vida humana a pesar de que el criterio médico haya dicho de que no tenía posibilidad de vida. Los argumentos a favor, pues obviamente todos los sentimientos morales que se puedan dar hasta estos casos, ¿verdad? Y los intereses que se puedan tener sobre el desarrollo de la vida humana. ¿Qué responsabilidades éticas tenemos nosotros los médicos ante el aborto? Entonces, obviamente ya lo vimos en los códigos, ¿verdad? Eh, No hay ninguna postura oficial, ¿verdad? Sino que simplemente es salvaguardar la vida, la dignidad humana, debe proteger, se de no practicar, en este caso, todo médico debe poder practicar la objeción de conciencia, es decir, que aunque eh, si existiera la legalidad de que se diera el aborto, ¿verdad? En un médico que no tenga, digamos, los criterios morales o que tenga su propio criterio moral, más bien, en cuanto al aborto o su religión, puede negarse a realizar un aborto. Así es lo que se llama objeción de conciencia. Es decir, que en cuanto a lo que yo sé y aunque mi postura moral me permite o no hacer, ¿verdad? En cuanto a mi profesión. Entonces, y también que solo en casos de urgencia estaría obligado un médico, ya que estás esperando pues salvaguardar la vida de la madre, ¿verdad? A costa de la salud del feto. Digamos que fuera una emergencia de una hemorragia, ¿verdad? Donde el médico se viera obligado a salvar a la madre, ¿verdad? Y no al feto. Acordémonos que siempre el mismo juramento hipocrático nos da la pausa de decir de que no se puede ni recomendar. O sea, no es que solamente se pueda hacer o no hacer un aborto, practicar un aborto, sino que tampoco ninguna recomendación relacionada. Entonces, lo que nosotros como médicos debemos hacer en un país donde existe la legalidad de que no se practiquen los abortos, tenemos que informar a la mujer sobre los derechos que el Estado le otorga, ¿verdad?, en materia de aborto, ¿verdad? Pero en ningún momento nosotros recomendar el aborto, uno, porque el juramento hipocrático nos lo impide y porque también es ilegal aquí en nuestro país. Entonces, veámonos que el dilema del aborto no se resuelve con dogmas, sino que con la deliberación entre derechos y que están en conflicto, ¿verdad? Y aquí los derechos en conflicto, pues son los de la madre y los del feto. Entonces, les voy a dejar unas preguntitas en un foro académico para que ustedes los contesten, ¿verdad? Y podamos discutir y ampliar acerca de este tema, ¿verdad? Aunque sea en el foro virtual. Así que les deseo éxitos y pues nos vemos muy pronto.